Bienvenidos a la entrevista del 106.9 FM Radio. Estamos en nuestra radio revista A Primera Vista. Inmenso el gusto de estar con todos ustedes muy temprano. Estamos por acá, hoy viene más temprano que de costumbre, como en la 49 habían abierto en un carril. Medio se estaba hundiendo, lo estaban arreglando. Por mi casa eso duró 2 semanas. El tráfico, cuando pasé, ya lo habían... Bueno, lo han tapado, no lo han reparado. Lo han tapado, pero ya es algo. Bueno, les damos la bienvenida. Está Luis Alonso Castro en Controles, quien les habla Francisco Gómez. Hoy tengo el gusto que nos acompañe el juez de sentencia, Antonio Durán Martínez. Ramírez, perdón. Mi esposa me decía, ay, ese nombre me suena. Pero acá estamos con todos. Bueno, qué gusto que nos acompañe, bienvenido. Muchas gracias, Francisco, por la invitación. Un honor estar con ustedes y con su audiencia. Bueno, perfecto. Hay tantísimos temas que podemos tocar, pero hay un tema que aqueja directamente a los jueces y es la ley de la carrera judicial. Hace unos días que estuvimos con el doctor Rafael Aguirre, presidente del sindicato o secretario general del Sindicato de Médicos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, alguien escribió y dijo, lo que pasa es que hoy salen porque les tocó a ellos. Y me imagino, muchos dirán ahora, como les tocó a los jueces, hoy a ellos salen. Yo cuando hablé con el doctor Aguirre, cerré diciendo de que vinieron por los católicos, pero como yo no era católico, no dije nada, ¿verdad? Vinieron por los judíos, pero como no era, y así empezamos. Cuando vienen por mí, ya no hay nadie que esté por nosotros. Creo que son temas de país en los que estamos involucrados todos. ¿Cómo podemos tomar, juez, la modificación que ya se le hizo a la ley de la carrera judicial? En algunos sectores dicen, tenemos que darle paso a las nuevas generaciones para que ellos también vayan aprendiendo. Pero acá mismo nos mencionaba Cayetano Cruz, que es de los asesores en la Asamblea Legislativa, que para ser juez, ahí es diferente. Ahí no va a llegar alguien que no sepa nada, porque eso es de experiencia. Y en muchos países del mundo, el juez, mientras más años tiene, ha acumulado mayor experiencia. Para acá se habla mucho de corrupción. O sea, hay mucho que está en derredor, pero ustedes como jueces, ¿cómo ven? Bueno, esta reforma a la ley de la carrera judicial, que prácticamente hace el cese de los jueces y magistrados mayores de 60 años o con 30 años de servicio, lo interpretamos como un atentado contra la independencia judicial y parte de una falacia. La falacia es que se quiere depurar a los jueces corruptos. Parte de esa falacia, porque el hashtag que publicó el señor presidente de la República en Twitter fue algo así como jueces corruptos. Y es falacioso porque es una falacia de generalización apresurada. Es una falacia porque no podemos afirmar todos son esto, todos son lo otro. Esto es falacioso. Entonces él utiliza muchas herramientas retóricas en su discurso. Estas herramientas retóricas, pues para persuadir, sirven para la publicidad y la propaganda, para que la gente crea y se enganche y se suba en ese carrito, en ese tren. Entonces parte de eso, tilda prácticamente de jueces corruptos a los mayores de 60 años o a los que tengan más de 30 años de servicio. Pero ¿a dónde está la trampa aquí? Que van a seguir estos mismos que han cesado, van a seguir a disponibilidad de la Corte. Es decir, que van a continuar en sus cargos, con la diferencia que ya no van a gozar de estabilidad, sino que van a quedar a discreción de la Corte a quien llama y a quien no. Y eso violenta la estabilidad del juez, que es la base fundamental de la independencia judicial. Un juez que resuelve sobre la base de su estabilidad y que piensa, mira, si yo resuelvo de esta manera me van a quitar. Cada
Cada caso estaría siendo evaluado. Exactamente. Entonces, con esto se genera el doble efecto. Uno, la manipulación de los jueces. Y dos, la cooptación a través del clientelismo. Porque van a haber jueces que sí interesados a continuar. Van a querer continuar. Y entonces van a tener que tener una actitud genuflexa, arrodillarse, rendirse y ceder su independencia a cambio de los llamamientos que le estén haciendo y nombramientos y ascensos y traslados. Con eso se violenta la independencia judicial. Y este sería el tiro de gracia para la institucionalidad del país. Porque el último bastión, el último valladar en la defensa, estoy hablando desde el aparato estatal, desde la Constitución, desde el aspecto de las formas del poder, el último bastión. Porque de lo contrario va a venir ya el tema de ciudadanía, la libertad de expresión. Entonces, es el último valladar, la judicatura. La base de la judicatura es el último valladar en defensa de la independencia judicial. Lo que se quiere es que los jueces resuelvan en base a tuit. Hemos visto también los tuits del presidente que dicen: espero que a este fulano le caiga todo el peso de la ley. Ya dictó sentencia. Ya dictó sentencia, pues. ¿Qué juez se va a atrever? ¿Qué juez va a tener el valor si su cargo ya no tiene estabilidad y no hay una Corte Suprema que lo proteja y no hay un Consejo Nacional de la Judicatura que tampoco lo defienda y no hay una sala de lo constitucional a que acudir para que lo proteja, o un juzgado contencioso administrativo, porque también ese juez está condicionado a sus decisiones y va a ser removido si la decisión no es del agrado del presidente? ¿Y quién lo va a remover? Por supuesto que la Corte. Pero ¿y la independencia? Es decir, se destruye la independencia judicial. Hay con tres esta poderes reforma. del Estado, ¿no? Les enseñan, desde niños nos enseñan. Exactamente. El ejecutivo, el legislativo y el judicial. Exacto. Es decir, el poder no se concentra en una sola mano, en una sola persona. El poder, según la Constitución, y bueno, y esto es desde Montesquieu, en el espíritu de las leyes, en plena Revolución Francesa, propone que el poder se debe distribuir en tres órganos. Es verdad, el ejecutivo para administrar, para ejecutar las obras, el legislativo para legislar y el judicial para juzgar. De los otros poderes, el único que se exige, el único que la Constitución, las leyes y en todos lados se exige que sea un profesional del derecho, graduado y preparado, con vocación judicial y capacitado, con conocimientos, habilidades, actitudes de defensa de la independencia judicial, del debido proceso, de los derechos humanos. Es el judicial. Para los otros, ni para presidente se exige ni siquiera educación media, o para diputados tampoco, sino que la Constitución le exige únicamente una profesión, y es la profesión de abogado, y además de competencia y moralidad notoria. Entonces el judicial es el que se encarga de resolver los conflictos que se puedan suscitar entre particulares, un ciudadano con otro ciudadano. Bueno, hemos visto casos que por un parqueo se matan, por el parqueo de la colonia, porque se estacionó ahí en el parqueo, viene el otro vecino y plum, le llega a pegar un balazo. Hemos visto eso y son conflictos de todos los días, y todo eso lo vemos a diario en los tribunales. Conflictos civiles, mercantiles, laborales, inquilinatos, ese tipo de conflictos son los que vemos a diario en los tribunales. Entonces puede darse ese conflicto entre particulares, pueden ser conflictos entre particulares con el Estado. Le van a cerrar un local porque no paga impuestos. Como no da facturas, le van a cerrar el local. Un local donde usted trabaja. O temas tributarios, temas de mercantiles. Le van a revisar si usted tiene mercadería que ha comprado y le exigen facturas, y si no, bueno, se lo llevan por contrabando.
Entonces, todos esos conflictos entre el particular con el Estado, ¿no? Hace algunos años se daba mucho la conducción de mercadería de dudosa procedencia, de gente que traía queso de Oriente, ¿no? Lo iba a comprar a Oriente y lo traía a San Salvador. Y la policía ponía retenes en la carretera panamericana, ¿no? Allá en San Vicente, en Cojutepeque, detenían a la gente que traía lácteos, ¿no? Y los perseguían y los procesaban por conducción de mercadería de dudosa procedencia, porque no traían el aval, las facturas y todo eso. Entonces, ese tipo de conflictos entre particulares con el Estado también lo resuelven los jueces. O puede ser que los conflictos se den entre órganos estatales. Un órgano estatal regula una cosa, el otro dice otra cosa, y hay ciertos conflictos interestatales o interorgánicos que también resuelven los jueces. Entonces, todos estos conflictos requieren para su resolución de jueces independientes. Porque como en estos conflictos hay intereses económicos, hay derechos y hay intereses económicos, pues si todo esto lo maneja el presidente, imaginémonos un accidente de tránsito, un conductor de un bus o de un microbús o un furgón atropella a un ciclista o a un motociclista. Bastará un tuit del presidente para que diga, así como en el Coliseo romano, que esperaban que el emperador subiera el dedo hacia arriba para la vida, el pulgar hacia arriba para la vida o el pulgar hacia abajo para la muerte. Eso que nosotros le damos y le damos like tiene un contenido sanguinario, ¿verdad? Porque el like era sinónimo de vida. Hoy se interpreta como like. Y los dislike eran muerte. Entonces, eso lo decide el emperador. Y hoy prácticamente con Twitter y con estas redes sociales y con los tweets del señor presidente y sus ministros, porque hemos visto ministros que dicen, si este juez pone en libertad a fulano, lo vamos a esperar en la sección de investigación judicial de la Corte Suprema de Justicia. Hombre, y con ese tipo de combinaciones y amenazas, ¿qué juez independiente va a haber? La ciudadanía no lo entiende, no lo percibe, porque cuando hablamos de independencia judicial es un tema como muy abstracto, es un tema como muy etéreo, pero cuando la gente se mete en problemas y cuando la gente necesita tutela, vaya, los despedidos, ¿a dónde han podido acudir los despedidos de las municipalidades? ¿A dónde han podido acudir a un tribunal independiente que les admita un amparo y suspende el acto reclamado para continuar laborando mientras se resuelve su litigio? Si han sido despedidos justificado o injustificadamente. La gente no tiene quien les tutele sus derechos. O sea, este debacle viene a partir del 1 de mayo, con la remoción de la Sala de lo Constitucional y la imposición inconstitucional también de estos actuales señores que ocupan los despachos de los magistrados. Estos señores no son magistrados. ¿Y qué son? Son operadores políticos de Casa Presidencial. ¿Qué significa eso? Que hacen lo que Casa Presidencial dice. Vuelvo a la pregunta, ¿y la independencia? No tenemos independencia. Es decir, el asalto a la Sala de lo Constitucional fue el primer tiro de gracia, o el primer tiro que le pegaron, el primer hachazo, si se quiere, a la independencia judicial. Y ahora están a punto de dar el tiro de gracia con la remoción de la tercera parte de los jueces. 200 jueces aproximadamente. Y en el fondo, fíjese, esta reforma ni pretende remover a los jueces corruptos, ni pretende tampoco remover a los jueces mayores de 60 años, ni que tengan 30 años de servicio. Lo que pretende es doblegar a los jueces independientes, al quitarles estabilidad, porque además la reforma establece que a los que queden de titulares, la Corte Suprema los va a trasladar por razones de necesidad. Va a ser traslados bueno, no necesitamos este juez aquí, lo necesitamos para allá. Y en este lugar hay casos delicados, el caso del Mozote.
Se ha tomado mucho como estandarte. Como símbolo. Sí, es símbolo, correcto. Pensemos ese caso. ¿Ah? El juez ha sido independiente. Está llevando el caso con independencia. Está oyendo a la defensa, está oyendo las peticiones de la acusación, lo está llevando el caso con independencia. Lo está instruyendo todavía. Pero, ¿qué ocurre si en lugar de este juez ponen a alguien que va a resolver por un tuit del presidente? ¿Y al presidente en qué le afecta o le beneficia lo del Mozote? Probablemente ni había nacido. Él sabrá. Lo que pasa es que hay compromisos. O sea, ¿Cómo así? el presidente no está solo, es decir, hay gente que lo respalda. Hay gente que lo ha financiado. Hay financistas y hay gente que tiene intereses detrás de él. Y él sabrá los compromisos que tiene. Hoy por hoy son desconocidos. Pero tarde o temprano esto va a salir a la luz. En este caso del juez que lleva el caso del Mozote, uno de los que ahora es magistrado de la Corte Suprema de Justicia, de la Sala Constitucional, fue de los que no lo dejaron ingresar a los archivos. Me parece. Fíjese que ese dato lo desconozco. Ese dato lo desconozco. Ese dato sí no lo conozco con exactitud. Pero el punto es... ¿Pero qué pasó jurídicamente, digamos, el 1 de mayo? A eso me quería referir. Que el punto es que se ha removido a la Sala de lo Constitucional, que es el tribunal más alto. Los alemanes, ¿verdad? Porque el tema de los tribunales constitucionales o salas constitucionales o cortes constitucionales surge en el contexto del periodo entre guerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, a propuesta de Hans Kelsen, un jurista austríaco. Pero toman relevancia después de la Segunda Guerra Mundial, porque se dieron cuenta los estados, sobre todo en Europa, que no es suficiente con la legalidad, porque en muchas ocasiones el legislador es arbitrario. Gustav Radbruch, un jurista, tiene un ensayo que se llama arbitrariedad legal y supralegalidad del derecho, es decir, que por encima de la ley hay un derecho al que el legislador debe respetar. Entonces, ¿quién controla al legislador? Que en sus mayorías puede tomar decisiones arbitrarias, irracionales y que violenten los derechos de las personas. Entonces se vio la necesidad de crear estos tribunales constitucionales para que decidieran la constitucionalidad, no solo de las decisiones del legislador, sino de los actos del Ejecutivo e incluso del Judicial. Es decir, un tribunal que está por encima, haciendo valer la Constitución y controlando los demás actos de poder. No es que la Sala de lo Constitucional esté por encima de los demás. Lo que está por encima de los demás es la Constitución. Y por eso la Corte Suprema es suprema. La palabra suprema implica que no hay nadie encima de ella. Si la Corte se llama Corte Suprema, se parte de la idea que no hay ningún poder por encima de ella. Pero en este caso la Corte Suprema ha sido doblegada. Al menos la Sala de lo Constitucional. Habrá que esperar el comportamiento de los restantes 10 magistrados. Pero hoy por hoy, la Sala de lo Constitucional tiene operadores políticos, que no son jueces. Porque, es decir, aunque sus nombramientos sean formalmente de jueces, la esencia del juez es su independencia. La esencia del juez es su independencia. Hablemos de fútbol. Sí. Hablemos de las eliminatorias. Va El Salvador contra Canadá. Y los canadienses, imaginémonos hipotéticamente, o modifiquemos. Viene Canadá a El Salvador. Ahora sí, aquí lo vamos a esperar. Y vemos que Canadá ya nos lleva 2-0 en los primeros 10 minutos. En el Cusca, en el Coloso de Montserrat. Entonces se dispone a cambiar a los árbitros. No. Estos árbitros no están resolviendo bien. Vamos a cambiar esos y metemos a toda la policía. Eso es inaudito. Sería inaudito. Sacamos a los árbitros
y ponemos a pitar a nuestros jugadores. Y encima de la camisa de la selecta les ponemos el uniforme de árbitro. Vaya, ustedes piten a los mismos jugadores de la selección. Y nuestros jugadores empiezan a anularle goles, a anularle goles a ellos, a pitarles faltas, a pitarles penaltis, a expulsar jugadores canadienses. Y al final terminamos ganando 5-2. Bueno, y si eso todavía no es posible, modificamos las reglas. Modificamos las reglas. Y modificamos las reglas a favor de la selecta. Este ejemplo parece burdo, parece ridículo. Pero así lo vamos a entender. Pero así es lo que está pasando. Eso exactamente es lo que está ocurriendo con el Estado. Han expulsado a los árbitros y han puesto jugadores del mismo equipo a pitar el partido y están modificando las reglas del juego. Una modificación de las reglas del juego es el tema de la reelección presidencial, hombre. Esta es una decisión contra Constitución. Es una decisión contraria a la Constitución. La letra y el espíritu de la Constitución señalan la prohibición de la reelección inmediata del presidente. Es clara la intención y es claro el texto. No hay de dónde perderse. Incluso hasta la sanción de la pérdida de derechos de ciudadanos para el que suscriba, para el que esté de acuerdo y promueva la reelección presidencial. Hasta hay una sanción para estas personas. Bueno, ahí está, y es una sanción constitucional. Es un mandato constitucional, es un capitis diminutio. ¿De dónde viene esto de la reelección? ¿Cómo se promovió y cómo ha ido pasando en el tiempo? Bueno, el presidente públicamente ha dicho antes de las elecciones que no tenía intenciones. Bueno, hoy lo vemos en las redes, ¿verdad? Muchas declaraciones de él y de su papá también, ¿no?, en contra del tema de la reelección. Se vino el tema de la comisión ad hoc del señor vicepresidente para la reforma a la Constitución. Invitó al doctor Fabio Castillo. Y el doctor Fabio Castillo me hizo la invitación a mí personalmente. Por el respeto, el cariño que le tengo, la admiración que le tengo al doctor, pues fue mi maestro en la UCA. Acepté con los riesgos también y el temor también de ser un tonto útil, porque el riesgo de esto es que usan tontos útiles. Y uno de los puntos que se sentaron desde el primer momento era no reformar las normas pétreas, no tocar las normas pétreas y menos la prohibición de reelección. Con esa condición le aceptamos al señor vicepresidente. Y él estuvo de acuerdo con eso. Hasta se levantó un acta y se hizo constar ese primer punto. Cuando empezaron durante la pandemia, el presidente... esto fue antes de la pandemia. Fue antes de la pandemia. Pero ya el señor presidente empezó con a confrontar con algunas decisiones de la sala. Y parte de eso fue un atraso en el pago de los empleados judiciales, que nos atrasó una semana. Pero ese retraso en el pago se dio también en medio de esta crisis en el que el presidente estaba criticando. No estaba la crisis tan fuerte. Pero entonces yo dije, pues, esto es una señal de alerta. No puede ser que yo esté aquí en representación de los jueces, ¿no?, y el presidente esté atacando a la sala, los magistrados de la sala, y esté reteniendo los sueldos de los empleados judiciales y de todo el órgano judicial. Entonces
con mucho respeto, le dije al doctor Fabio Castillo que declinaba mi participación, y posteriormente él lo hizo a raíz del 1 de mayo. ¿Qué papel jugaba Fabio Castillo adentro? Él era igual otro como consultor de la reforma. Lo estábamos ahí haciendo ad honorem, pero como él decía, ad honorem de verdad, porque no ganábamos ni un 5 con esta actividad. Yo creo que hay algunas cosas que hay que tocar de la Constitución. Por ejemplo, tenemos el periodo de detención provisional más largo de toda Centroamérica. 72 horas en manos de un policía o en manos de la policía. 72 horas, 3 días, sin defensa, sin visitas familiares. Esto se expone a cualquier cosa. En Guatemala son 8 horas. En Honduras son 48. Nicaragua, 48. Panamá y Costa Rica son 24 horas. Que la gente puede estar en manos de la policía hasta ser puesta a la orden del juez. Aquí son 3 días. Claro que puede ser comprensible porque nuestra Constitución fue elaborada en un contexto de guerra. En un contexto de guerra donde al que capturaban pues había que someterlo a interrogatorio. Pero bien, no me quiero desviar del tema. La comisión pues ha propuesto este tema de la reforma, pero entiendo que no toca el proyecto o el anteproyecto que ha formulado, que ha dado a conocer el señor presidente, no toca el tema de la reelección. El mismo Félix Ulloa, vicepresidente de la República, lo ha dicho públicamente que ese tema, no, eso no va. Ronald Umaña, donde usted está sentado, dijo que tampoco va, que él ya tuvo acceso al borrador, digamos, pero que cosas que no agraden. Hay otro que comanda Nelson García, otro borrador, que en eso sí pueden ingresar. O sea, agarrar de aquí, de allá y armar un paquete y ya estuvo. Sí, los riesgos están. Pero esta decisión de la sala, hay que aclarar, de la sala inconstitucional, no le podemos, como dijo el padre Tojeira, no le podemos seguir llamando sala de lo constitucional. Es sala, él dijo de lo inconstitucional. Yo le quitaría el de lo, sino que es sala inconstitucional. Porque es inconstitucional por su origen y es inconstitucional en su comportamiento. En su comportamiento, en sus decisiones. Tiene decisiones inconstitucionales. Además, son funcionarios de facto. Son funcionarios de facto. Ahora, hay una teoría sobre el funcionario de facto, tanto en derecho administrativo como en jurisprudencia de nuestra sala de lo constitucional, pero no nos vamos a detener en el tema del funcionario de facto, porque son los que están ocupando las sillas y están tomando decisiones. Entonces, a pesar de la inexistencia de los actos, porque es un vicio de inexistencia legítima y legal de esos actos, desde el punto de vista constitucional, están tomando decisiones desde la legalidad formal. Entonces, algunas de esas decisiones podrán después ser convalidadas cuando se restaure el orden constitucional y ocupen esas sillas los magistrados de la sala de lo constitucional legítimos. Pero independientemente de ese tema, la decisión que han dado la dan en un proceso de pérdida de derechos ciudadanos de una connacional, de una ciudadana, que no sé por qué medio habrá sido, si fue una red social o a dónde fue que lo dijo, pero promovía la reelección del presidente. Entonces un ciudadano denunció, la sala admitió y suspendió provisionalmente los derechos de esta ciudadana, y así quedó hasta que cuando se dio el golpe. Y ya con el golpe del 1 de mayo, hoy salen con este sobreseimiento, cierran el caso de la pérdida de los derechos de ciudadano de esta señora y dejan sin efecto la medida cautelar de la suspensión de los derechos de ciudadano y ella recupera sus derechos. Pero dentro del obiter dictum o dentro de las consideraciones que hizo la sala es donde dice
que el presidente se puede reelegir, con un argumento absurdo, La sala es clara, no voy a entrar a los detalles de los argumentos que ha dado esta sala, pero la Constitución es clara respecto a la prohibición de la reelección presidencial, tanto en su texto como en su espíritu. Tiene, una cantidad exagerada de disposiciones que, si me da chance, no sé cómo estamos con el tiempo, por ejemplo, podríamos leer el 88. Esto no requiere más de 2 dedos de frente para entenderlo. Dice: la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República es indispensable para el mantenimiento de la forma de gobierno y sistema político establecido. La alternabilidad, ¿qué quiere decir alterno? Que no hay continuidad. Debe alternarse. La alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República es indispensable para el mantenimiento de la forma de gobierno y sistema político establecido. La violación de esta norma obliga a la insurrección, dice la Constitución. No nos autoriza, nos ordena la Constitución, la insurrección. Porque no nos está diciendo tienen derecho. El 87 sí nos da el derecho al pueblo a la insurrección, pero aquí dice obliga a la insurrección. ¿Qué más que esto? Podemos ver el 131. Ese es un no, digamos, dentro de la... Exacto. De la Constitución. ¿Hay más no? Por supuesto que hay más. Dice, por ejemplo, el 131 ordinal 16 o 16. Dice: corresponde a la Asamblea Legislativa desconocer obligatoriamente al presidente de la República o al que haga sus veces cuando, terminado su periodo constitucional, continúe en el ejercicio del cargo. En tal caso, si no hubiera persona legalmente llamada para el ejercicio de la presidencia, designará a un presidente provisional. Entonces, tenemos otra disposición que, clara. Ese sería el segundo no, digamos. Sí, este es un mandato para el legislador. Desconocer al presidente de la República. Dice el 248, que habla de la reforma constitucional, el inciso 4. No podrán reformarse en ningún caso los artículos de esta Constitución que se refieren a la forma y sistema de gobierno, al territorio de la República y a la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. Y así como este, hay otro par más. ¿Puedo compartir con usted la interpretación, si lo queremos ver así, del diputado abogado Jorge Castro? ¿Es abogado él? Sí. ¿Es abogado? Sí, alumno del doctor Quintanilla Smith. Eso se lo dijo en la comisión Quintanilla Smith. Yo no creí que fuera abogado. Vamos a ver si me sale. Bien, y el pueblo lo debe entender. Las normas constitucionales, por su carácter abierto, porque son abiertas, porque se pretende que, como la realidad de los seres humanos es cambiante y el derecho es cambiante, la sala de lo constitucional tiene la obligación de ir cambiando esa interpretación de acuerdo al marco legal, pero de acuerdo a la realidad actual. Ahora, en este caso, insisto, la sala cometió el error de creer que la prohibición era para el presidente. Si ustedes leen el tenor, dice que no puede ser candidato el que ha sido presidente en el periodo inmediato anterior. En el caso del presidente actual, ¿cuál es el periodo inmediato anterior? Es el periodo de Sánchez Sereno. Ese es el periodo inmediato anterior y lo dice la ley claramente. Y quien ha ejercido la presidencia en los últimos 6 meses del siguiente periodo presidencial. ¿Qué es lo que quiere decir? Que la norma está regulando poder ser presidente 2 veces, más no 3. Porque si, por ejemplo, el presidente actual fuera presidente en el siguiente periodo y él quisiera reelegirse a un tercero periodo, el periodo inmediato de ese es el de ahorita. Entonces no podría. Esa norma
circunscribe precisamente a que alguien pueda ser presidente 2 veces, siempre y cuando, obviamente, esa continuidad le elija el pueblo salvadoreño mediante el sufragio. Está explicado más que claro en el artículo. Claro. Está más que claro, dice. Sí, bueno, ahí se habilitaría la pérdida de derechos de ciudadano de este señor. ¿Por qué? Por la disposición que acabo de... bueno, el 70 y... déjeme ver, creo que no se lo mencioné. El 75 ordinal cuarto, que era el caso de la pérdida de derechos de ciudadano. Dice, pierden los derechos de ciudadano. Cuarto, los que suscriban actas, proclamas o adhesiones para promover o apoyar la reelección o la continuación del presidente de la República o empleen medios directos encaminados a ese fin. Es decir, está torciendo la interpretación de una manera burda. Eso es absurdo. ¿A dónde deja la alternabilidad ahí? Y él está, cuando la disposición que está leyendo, me parece que es la del 154, pero no solamente la del 154. Aquí, deme un segundito. Con gusto. Está con nosotros el juez Antonio Durán Ramírez, juez de sentencia, que estamos hablando de la ley de la carrera judicial, hablando de temas que conciernen al país, específicamente en la posibilidad de una, no sería reelección, sino que pueda ser. Sí, una reelección. Reelección inmediata se llamaría. Reelección inmediata. Pero si gana. Si gana. Exacto. La gente dice, no, pero hay que dejarlo participar si es el pueblo el que lo quiere. Mire, la Constitución también dice en el artículo 83 que la soberanía reside en el pueblo, quien la ejerce dentro de los límites de esta Constitución. Es decir, que la propia Constitución amarra al pueblo, porque al pueblo se le puede engañar. Al pueblo, un mentiroso lo puede engañar. Así como hizo Hitler con la Alemania nazi y con los alemanes. Imagínense, pueblo tan culto. Pueblo tan culto del primer mundo. Un tipo como Hitler logró dormir y engañar al pueblo. Ya no digamos nuestro pueblo, donde la mitad de su gente es analfabeta. Y de esa mitad que queda, que saben leer y escribir, no han cursado bachillerato. Y de esa mitad de bachilleres, quizá la cuarta parte logra accesar a las universidades. Y tenemos graduados ¿de dónde dice que es? De la Matías. Matías, me imagino. Y tenemos abogados así. Mire, hay algo que se llama conciencia de la ilicitud. En los juicios penales, cuando uno le formula el reproche jurídico penal al acusado, primero enjuicia los hechos, si son típicos y antijurídicos. Ese es un juicio sobre los hechos. Y después se enjuicia al autor. Y del autor se ve primero si es imputable, si está en sus 5 sentidos, porque si es inimputable, si es un loco, no tiene por qué caerle la pena de prisión. Se le aplica una medida de seguridad, porque necesita medicamentos o un tratamiento. Pero si pasa ese juicio de la inimputabilidad, ahora verificamos si tiene conciencia de la ilicitud, si él sabe si el comportamiento que hizo era contrario a derecho o no. Esta conciencia de la ilicitud la tenemos todos. Se hace el juicio del hombre de a pie, del hombre de la calle, de la esfera del profano. Por ejemplo, mire, usted sabe que violar a una niña es delito. Preguntarle a cualquier gente, al barrendero que está recogiendo ahí basura ahorita. Entonces, mire, usted sabe que violar a una niña es delito. Ah, sí, hombre. ¿Y usted sabe que matar es delito? Sí, hombre. ¿Y usted sabe que exigir dinero con amenazas a muerte es delito? ¿Extorsionar? Sí. Entonces, esto se exige para el hombre medio. Pero cuando este hombre medio es un abogado autorizado de la República, esperaríamos de él un mayor conocimiento de las normas. Estas normas, esta Constitución, es la que regula el orden social de los salvadoreños. No la embajada,
no Naciones Unidas, no la Unión Europea. Es esta norma la que regula las pautas de convivencia de la ciudadanía, de los habitantes de la República. No llamamos ciudadanía porque excluimos a los extranjeros, de los habitantes de la República. Y entonces esta norma es clara, es clara. Si hay conflictos de interpretación, tenemos que tener un tribunal especializado que nos interprete qué quiere decir la Constitución. En el fondo es un tema de poder, más que un tema de realidad. Es un tema de poder. Lo que pasa es que entre el derecho y el poder hay una relación de amor-odio entre el derecho y el poder. De amor, ¿por qué? De amor es porque el poder necesita del derecho para legitimarse. Lo dice Rousseau en el contrato social. Ningún hombre es suficientemente fuerte para someter a los demás si no convierte su fuerza en deber y la sumisión si no convierte su fuerza en derecho y la sumisión en deber. Entonces, al derecho se instrumentaliza desde el poder para legitimarse. Vaya, ahí está bien. Hay una relación buena y todos los derechos. El derecho de propiedad, el patrimonio, la libertad de expresión. Invocamos libertad de expresión como derecho. Todos los derechos, todos los ejercicios de poder se legitiman en el derecho. Pero ¿dónde viene la relación de odio? ¿Cuándo esto se convierte en odio? Porque el derecho no solamente legitima, sino que limita y controla al poder. Y en esa función de límite y control es donde al poder ya no le gusta. Al poder no le gusta ser controlado. Al poder no le gustan los límites. Y no solamente aquí, en todos lados. En todos lados el poder no quiere límites, es insaciable. A menos que tengamos de verdad un estadista o una persona que entienda de los límites, de las reglas que están acá. Entonces, esta situación es un tema de poder. Pero los presidentes son estadistas. No necesariamente. Deberían comportarse como estadistas. No necesariamente. Vemos este señor que ocupa actualmente la presidencia de la República, no tiene comportamientos de estadista. Tiene argumentos retóricos. Y está lleno de su discurso de falacias, que acompañados de la propaganda y la publicidad tocan las fibras sensibles de su audiencia. Tocan, y es que aquí hay dos cosas además en el tema de las personas. Una cuestión es la razón y otra cosa es la pasión. Desde el punto de vista racional, es racional eso, esa interpretación que hace el abogado Diputado Jorge Castro. Y diputado Castro. No, hombre, absolutamente no. Regresemos a este tema. Veamos presidente de la comisión que investiga los sobresueldos. Bueno. Dice el 154. El periodo presidencial será de 5 años y comenzará y terminará el día 1 de junio sin que la persona que haya ejercido la presidencia pueda continuar en sus funciones ni un día más. Es decir, tenemos ahí disposiciones que prohíben expresamente esta regulación, esta situación. Pero déjeme ver el tema del 88, que creo que aquí está el tema de la alternabilidad. Si el señor diputado se olvida del 88, si piensa que cuando dice que el periodo presidencial no va a ser ¿cuál fue la disposición que leyó? No me recuerdo, pero está dejando de lado el 88, que se refiere a la alternabilidad. Alternabilidad es hoy sí, mañana no. Hoy sí, mañana no. Con la margarita o con la florcita que jugamos de me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere. Eso es alternabilidad, que debe cambiarse en el siguiente periodo. No puede ser el mismo.
Entonces, esa interpretación que él... que del inmediato anterior no era el actual, sino que es el de Sánchez Serén. Sí, pero es que... es para cuando terminó. Exacto, el inmediatamente anterior es del siguiente ejercicio presidencial. Es del siguiente ejercicio presidencial al que va a acceder el nuevo presidente. FESPAD sacó una constitución explicada, ¿verdad? Sí. La voy a buscar. Sí, es decir, esto quiere decir que el nuevo presidente que llega a tomar posesión el 1 de junio del 2000, ¿cuánto sería? 25 me parece. 22. O 24. Ah, no, 24. 24, el 2000. A partir de ahí, el periodo inmediatamente anterior es al del nuevo ejercicio presidencial. Y el inmediatamente anterior, ¿cuál es? Este que se está teniendo. Esta es una interpretación retorcida y malintencionada. Pero vaya, digamos que el inmediatamente anterior es inmediatamente anterior a este, y entonces sería el de Sánchez Serén. Y por lo tanto, podría, donde deja la alternabilidad. La Constitución se ha cuidado y se ha protegido para evitar la figura de los dictadores, para cuidarse de los tiranos. Y hay que tener mucho cuidado con esto, porque este señor ha logrado dividirnos, ha logrado dividir a la sociedad con su discurso. Si lo apoya la mayoría. Sí, precisamente dice el discurso: divide y vencerás. Divide y vencerás. Si logra la división entre los jueces, si logra la división entre los periodistas, si logra dividir a los médicos y a unos los compra con puestos, con cargos, con buenos salarios, con prestaciones, y estos venden o enajenan sus principios, sus valores, por lo que han sido profesionales, entonces esto va a ir camino a una dictadura que puede convertirse en una tiranía. En una tiranía. Porque después va a decir: ah, no, el inmediatamente anterior, como era el de Sánchez Serén, entonces sí puede haber una tercera elección. No, ya para esa altura habrá una nueva constitución, y esta constitución que pretende regular la vida social de los salvadoreños se habrá modificado a favor del presidente. Señor juez, el 1 de mayo que quitan a la Sala de lo Constitucional, nombran a otros, ¿dónde estaban los jueces en ese momento? Yo al menos elevé mi voz. En mis redes sociales puse golpe de Estado. Lo pueden buscar. Pues sabe que a algunas colegas juezas y jueces los regañaron por darle like a los posteos míos. Porque yo he sido duro, yo he sido radical en esto. Porque para eso me he formado. Para eso me he formado. Me he formado para ser abogado primero y después para ser juez. O sea, me han ofrecido desde hace bastante irme a bufetes profesionales. Y me han dicho: no, hombre, si en 2 meses vas a ganar lo que ganas en un año. Pero lo mío es lo judicial. No es el tema de ser empleado público. Yo podría andar con una camioneta Mercedes. Yo podría andar con un BMW y viajando a cualquier rincón del mundo. Pero eso no me llena. Eso no me satisface. No es lo mío. Lo mío es lo judicial. Y me siento obligado con los justiciables. Me siento comprometido con la gente que llega ahí, víctimas e imputados, a resolver y decidir los casos con independencia e imparcialidad. La justicia no es un negocio. La justicia no es una moneda de cambio o un trueque para conseguir puestos, ascensos, traslados, cargos, altos cargos, buenos sueldos, combustible, teléfonos, vehículos. No se trata de eso.
No se trata de eso. Y creo que esa es la falla. Si hemos de tener algún nivel de culpa en el judicial, creo que es la falta de vocación judicial de las personas que han sido nombradas. Estos señores que anteponen sus mezquinos intereses, que anteponen sus intereses personales para acumular poder y generar en torno a ellos o en torno a ellas clientelismo. El clientelismo es una forma de corrupción. ¿Qué es el clientelismo? Mira, yo te ayudo, pero a cambio vos haces lo que yo digo. Sí, te voy a nombrar, te voy a ascender, te voy a trasladar, te voy a poner de magistrado. Ayudémonos. Contratame a este empleado y yo te voy a contratar al tuyo. Resolveme de esta manera. Mira, ayúdale a este que está ahí en tus manos. Eso se violenta la independencia y la imparcialidad de los jueces. Esas formas de clientelismo son incompatibles con la judicatura. Y eso es lo que necesita limpiarse. Eso es corrupción. Eso es corrupción. Eso es lo que necesita el judicial, limpiarse de gente inepta, gente incompetente, gente que no sabe dirigir audiencias, gente que no sabe. O sea, hay un enorme compromiso y un enorme reto para la justicia. Pero quizás lo peor de todo son estas formas de corrupción. El clientelismo es una forma de corrupción. Y el judicial, lastimosamente, tiene tiempos de estar con ese tumor. Y esta decisión que ha tomado el legislador y el señor presidente, bueno, porque no se mueve la hoja de un árbol si no es la voluntad del presidente. La Asamblea Legislativa no iba a actuar de esa manera si no es por el señor presidente. La sala inconstitucional no iba a sacar esa resolución sin el aval del presidente. O sea, no se mueve la hoja de un árbol. La sala mandataba al Tribunal Supremo Electoral para hacer esa modificación. Horas después, bueno, el siguiente día por la mañana, el tribunal saca un comunicado que una hora y media después sale el magistrado Julio Olivo Granadino diciendo de que ellos no habían sesionado, que hubo un chat, pero que no. Sí. ¿Cómo se toma esto? No, es parte de lo mismo. Parte de lo mismo. Es decir, o sea que el Tribunal Supremo Electoral sigue la misma línea. Exactamente. O sea, ahí no hay donde perderse. Pues. O sea, está prácticamente cooptado. Yo, como vivo encerrado en mi mundillo judicial, con mis expedientes y mis casos, no me entero de algunas cosas, pero por su fruto los conoceréis. Obviamente, esa es una respuesta de otro tuit, como ordena el señor presidente. Si vimos, cuando él empezó a despedir, cuando tomó posesión y dijo, despídase a fulano de tal, destitúyase a Mengano, a sus órdenes, señor presidente, he hecho esto, está allá, señor presidente, en Twitter, y la gente aplaudiendo. ¿Cómo se llama eso? ¿O cómo lo podemos ver? Es precisamente, eso es un comportamiento autoritario, que es incompatible con el Estado de Derecho, porque toda persona, salvo los puestos de confianza, pero hay una ley del servicio civil que la gente tiene derecho a la estabilidad en sus cargos, a menos que los puestos desaparezcan. Los despidos en las municipalidades, eso es otro comportamiento que ha habido durante tanto cambio de gobierno. Hemos visto despidos masivos, llega el otro partido, el despido masivo, llega el otro gobierno, el despido masivo. Entonces, la gente tiene derechos. Si lo van a remover, tiene que ser por causa justificada, pero en este caso, como
iban a acudir a la sala de lo constitucional, eliminemos al árbitro, modifiquemos las reglas. A Canadá le ganamos 5-2 aquí, y a todo, que se venga Estados Unidos, que se venga Brasil, que se venga Francia. Aquí le ganamos en el Cusca. A México, que lo estamos esperando con ansias. Le ganamos en el Cusca. Claro que todos los partidos lo vamos a ganar así, si tenemos a los árbitros de nuestro lado y las reglas las modificamos a nuestra conveniencia. Porque para unos casos sí lo vamos a aplicar y para otros no. Entonces, esta decisión, perdone, esta decisión en realidad no pretende eliminar la corrupción. Lo que pretende es eliminar a los jueces independientes, a los magistrados independientes. Ese es el estorbo. Ese es el estorbo. Esa es la piedra en el zapato. Esa es la piedra del zapato. Juez, el tiempo nos ha consumido y tengo un par de preguntas ya muy concretas. Las modificaciones a la ley de la carrera judicial ya están dadas, no las van a cambiar. ¿O las pueden cambiar? Sí, bueno, nosotros... ¿O tiene que autorizar la Corte todavía? El presidente no lo ha sancionado. El presidente de la República. No las ha sancionado. Pero eso puede ser expreso. Sí, puede ser expreso y mandarla a publicar, que es el otro paso, la publicación. Y también el decreto, no la vacatio legis, si entra en vigencia, inmediatamente se publica. Entonces, después pasa la pelota a la Corte Suprema, porque son normas heteroaplicativas, no son autoaplicativas, no operan de pleno derecho. Porque si no, implicaría que los 260 jueces o 254 jueces tendríamos que dejar los tribunales, y esas vacantes, ¿quién las va a suplir? La Corte no se va a sacar de la manga o de la chistera a esta cantidad de jueces. ¿Y hay capacitados tantos jueces? No creo. Si no tenemos ni abogados capacitados para interpretar la Constitución, se imagina para ver y resolver estos casos. Ahora, sí, la verdad es que hay todavía una posibilidad más, que la Corte Suprema inaplique el decreto una vez entrado en vigencia. Corte en pleno. Corte en pleno puede inaplicar ese decreto legislativo. ¿Habrá demasiada presión o existirá presión suficiente de parte de jueces para que...? Porque no sé si están unidos a pesar de esto los jueces. ¿O hay una fidelidad? Fíjese que en el caso de los jueces, bueno, solo los que les afecta. Mesa Judicial sacó un comunicado por la derogatoria de este decreto. Mesa Judicial es una instancia representativa de jueces y magistrados en el que hay representantes de las asociaciones y representantes elegidos por región. Entonces, Mesa Judicial sacó un pronunciamiento pidiendo la derogatoria de esta ley. Entonces, digamos, hay unidad en los jueces, pero también el presidente actual de la Corte ha ofrecido un bono, de 20 salarios, de 20 sueldos, que es tentador, hombre, 20 sueldos. 20 sueldos, de 24, de 2 años, de 24 meses. De 24 meses. Es tentador para cualquiera. No, hombre, déjemelo, yo me voy, hombre. Con esa plata pago mi chillo y todavía me queda para disfrutar un par de meses más. Pero eso implicaría vender nuestra independencia judicial. Y aquí se está confundiendo, se está mezclando el legítimo derecho del trabajador a gozar de un retiro digno, y que por ley, la ley de la carrera judicial establece un bono de 6 meses, que algunos jueces dicen, mire, yo como 1 año que me aprueben me voy. Pero eso es como derecho a retirarse dignamente, no despedido injustificadamente y con la tacha de irse por corrupto, porque ese es el hashtag, jueces corruptos.
todos somos corruptos, bueno, los mayores de 60 años. Pero la corrupción hay que combatirla mediante investigaciones individuales. Los abogados deben denunciar la corrupción, investigación judicial debe ser objetiva, asegurar el debido proceso y Corte Plena remover a aquellos funcionarios corruptos. Es que el juez que vende sus decisiones, el juez que comercia con las decisiones judiciales, no merece ser juez, merece estar preso. Merece estar preso. Incluso comprometer una decisión a cambio de un futuro beneficio ya lo convierte en delito. Ya lo convierte en delito. Es decir, la ley y el ordenamiento jurídico exige integridad en la planta de sus jueces. Que hay que depurar la corrupción, hay mucha queja, sí, pero hay que hacerlo conforme al debido proceso. Y no irse justos por pecadores, como en este caso. Bueno, se ha convocado para el 15 una gran marcha, protesta o no sé, de parte de muchos sectores. Los jueces estarán... Ahí vamos a estar los jueces, ahí vamos a estar. ¿Y los empleados judiciales participan, apoyan? Hay al menos 2 sindicatos, Cinejus, el otro no me recuerdo, el otro nombre del sindicato, pero que también están en la misma sintonía. Vamos a participar, ¿verdad? Porque es la defensa del Estado de Derecho, es la defensa de la Constitución, es la defensa de la República. Dice el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, dado por los franceses en plena Revolución Francesa, que una sociedad que no garantice los derechos de las personas ni la separación de poderes no tiene constitución. Bueno, así terminamos. Juez, quiero agradecerle grandemente que nos haya acompañado. Ha sido más de reflexión ahora y me he sentido bastante en confianza de poder hablar con usted. Muchas gracias, señor juez. Don Francisco, gracias y estoy a sus órdenes. Bueno, muchas gracias a todos por habernos acompañado. Mañana hay Viernes de Derecho. Viene el licenciado Miguel Ángel Anaya y el licenciado Elmer Arias. Tienen diferentes temas para compartir con ustedes y vamos a estrenar una sección dentro de la revista. Eso va a ser a las 8:45. Se va a llamar Tweetstar. Aquellos tuiteros que son destacados por diferentes razones. Nuestro primer invitado, más que polémico dentro de la política, Roberto Dubón, experto en marketing político, estará con nosotros. Cerca de 40,000 seguidores tiene y es de los que promueven muchas cosas. Así que Roberto Dubón estará con nosotros. Así que los invito. Muchas gracias, buenos días.